les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí en nuestro canal, nuestro grupo de Biblia Aprende, para aprender acerca de la palabra de Dios. Y hoy el texto que nos ocupa en este día está en Hechos capítulo 16, verso 32, que dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En una reunión de oración hace unos años atrás, una hermana pidió que la acompañáramos pidiendo a Dios por la salvación de sus familiares. Si mal no recuerdo, ella mencionó a su padre, sus hermanos y sus tíos. Nosotros le prometimos que oraríamos en ese momento por la salvación de su familia. Pero antes de comenzar a orar, ella nos dijo: yo tengo fe que Dios salvará a mis familiares, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo confío en las promesas de mi Dios. Por supuesto, ella se estaba refiriendo a Hechos 16:31. Ahora bien, si esta es una promesa como ella pensaba, entonces se le debe una explicación a muchos cristianos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han orado toda su vida por la conversión de un familiar y sin embargo nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo dicho por Pablo en Hechos 16:31 acontece en medio de su encarcelamiento junto a Silas, poco después de haber sido azotados. Ellos habían sido puestos en el calabozo y mientras oraban y cantaban himnos a Dios, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo con la ley romana, si un guardia perdía a un prisionero, él recibía el mismo castigo que el gobierno había determinado para el delincuente. Al ver todas las puertas abiertas, el carcelero entró en un estado de pánico, al punto de buscar su espada para quitarse la vida. Los gritos de Pablo evitaron su suicidio, al explicarle que todos los presos seguían dentro de la cárcel. Luego de tan emocionante escena, el carcelero preguntó a los misioneros: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y Silas fue la proverbial expresión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Como la señora en la reunión de oración, muchos cristianos entendieron estas palabras como una promesa directa de parte de Dios para ellos mismos. Ellos vieron en este versículo una razón para creer que sus familiares no creyentes algún día, tarde o temprano, llegarán a creer en Cristo como Salvador. ¿Es Hechos 16:31 una promesa de Dios acerca de la salvación de nuestros familiares? En resumidas cuentas, no. Una regla importante que debemos seguir al estudiar la Biblia es interpretar las narraciones históricas a la luz de los textos didácticos. Es decir, interpretar las historias en base a las enseñanzas. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. La literatura didáctica enseña o instruye. Hablando en términos generales, los evangelios y el libro de los Hechos son en gran parte narraciones históricas, mientras que las cartas de Pablo, Pedro, Juan, etc. son textos didácticos. Los reformadores del siglo XVI tenían como principio hermenéutico que las epístolas interpretan los evangelios, en lugar de que los evangelios interpretan las epístolas. No podemos sacar nuestra teología de narraciones históricas, ignorando la enseñanza que con claridad podemos leer en los pasajes didácticos. El escritor español José M. Martínez explica de manera contundente que la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros textos del Nuevo Testamento que, sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento, no debe generalizarse ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica y propugnar su repetición como si fuese exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Ello sería una ligereza poco recomendable. En Hechos 16:31 no enseña que mi familia recibe salvación automáticamente después de que yo soy salvo. Tampoco enseña que Dios prometió que los miembros de mi familia serán salvos si yo comprendí el Evangelio y recibo el regalo de la salvación. De acuerdo con el mensaje completo del Nuevo Testamento,
los miembros de la familia del carcelero recibirían salvación si escuchaban el mensaje y eran objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Como enseña el capítulo 10 de esta misma obra, para que ellos creyeran en Cristo como Salvador, el Evangelio tenía que llegar a sus oídos y el Espíritu Santo tenía que hacer su obra de salvación. Y esto mismo sucedió, pues los versículos siguientes narran que ellos escucharon la palabra, creyeron y fueron bautizados con gozo. Sí, Pablo le dijo al carcelero de Filipo que su familia sería salva si él creía en el Evangelio. Pero eso fue al apóstol Pablo, al carcelero de Filipo. Una promesa particular dada en el tiempo, no una promesa que yo pueda dar a quien yo quiera. No hay ninguna enseñanza en la Escritura que confirme que mi conversión va a dar como resultado la conversión de mis familiares. Es una hermosa historia, no una enseñanza eterna. Lo que sí se nos enseña con toda claridad en la Escritura es la disposición de Dios para salvar a cada individuo que crea en Jesús. Para que los miembros de mi familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje del Evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo. Como creyente, oro por la salvación de aquellos familiares y amigos que no recibieron el regalo de la vida eterna. Sin embargo, pensar que en Hechos 16:31 encuentro una promesa de Dios para la salvación de mi familia es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo. No esperemos que cumpla lo que Él no ha prometido. Tampoco dejemos de predicar a quienes amamos. Nuestro Dios se goza en salvar. Dios te bendiga y seguimos aprendiendo aquí en Biblia Aprende.